Hola, amados hermanos. Una vez más estamos aquí conectados en este medio, listos para estudiar la bendita y preciosa palabra de nuestro gran Dios. Como siempre decimos, queremos saludarles, queremos hacerles saber que siguen en nuestras peticiones de oración, siguen en esa lista en el cual cada día clamamos para que el Señor obre favorablemente en cada una de sus vidas. Sabemos que no tenemos todavía una fecha determinada para salir de este aislamiento, pero confiamos en el Señor que pronto será. Y hasta eso seguimos orando por cada una de las decisiones que cada persona que está a cargo de delegar, de cómo ir aperturando las funciones, ya sea del pueblo, del país. Estamos orando por cada uno de los encargados de este tema. Entonces, quiero pedirle a que usted también ore por este asunto. Sabemos que pronto van a ir progresivamente abriendo algunas cosas, pero queremos en todo momento buscar la voluntad de Dios para que de alguna otra manera nos ayude. Bien, el tema que tengo para esta noche se llama ¿por qué sufren los cristianos comprometidos? Cuando hablamos de sufrimiento, amados hermanos, no es fácil aceptarlo, no es fácil entenderlo, no es fácil muchas veces de asimilarlo. Nadie quiere estar en una condición de sufrimiento, nadie quiere estar envuelto en una situación que demande dolor, que demande necesidades, que demande muerte, que demande tristeza. Pero es un hecho que ninguno de nosotros estamos libres del sufrimiento. Es más, todos nosotros sufrimos. Y en este momento de dificultades, mucha gente se encuentra envuelto en el sufrimiento. Gracias a Dios todavía en nosotros, o muchos de nosotros, no hemos llegado al punto de perder un ser querido por medio de esta enfermedad, pero no estamos libres de aquello. Entonces, antes de seguir desarrollando este tema, yo quiero que analicemos o entendamos 4 palabras que prácticamente nos van a dar una mejor perspectiva en cuanto al sufrimiento. La primera palabra que quiero compartir es castigo. Hay algunos significados para esta palabra, tanto en hebreo como en griego. ¿Sí? Hay una descripción del hebreo, dice nega, se emplea simbólicamente para referirse a la aflicción, tal como lo dice el Salmo 89:32, y que en el sentido literal probablemente sea pestilencia o plagas, tal como lo describe el Salmos 91. Hay otra descripción en hebreo para esta palabra que dice sof, ojalá lo esté pronunciando bien, sof, ¿sí? Se refiere a azote. En Isaías 10, 26, en 28, 15 y 18, el término que se usa para referirse al castigo que Dios inflige a los malvados y también a la maledicencia. Es decir, cuando hablamos de castigo también, obviamente, podemos usar este término para referir a las personas incrédulos y todos aquellos que son malos. Otra derivación del griego, podemos decir la palabra dik. Esto significa pena o castigo. Hay otra palabra que aparece en el griego para describir esta misma palabra. Dice ekitse. Significa retribución, venganza o castigo. Entonces, es la primera palabra que hemos analizado, castigo. La segunda palabra que quiero que piense es en disciplina. La disciplina es una señal de amor. Debemos entender muy bien esto. De hecho, Hebreos capítulo 12, desde el versículo 5 en adelante, nos está dando algunas indicaciones en cuanto a esta palabra de disciplina. Y dice allí en uno de los versículos, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. La disciplina es una expresión del amor paternal. En Proverbios capítulo 13, versículo 24, la palabra del Señor nos dice, el que detiene el castigo a su hijo, aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Cuando los hijos son pequeños, la disciplina previene problemas serios en el futuro. Mire lo que dice ahí en Proverbios capítulo 19, versículo 18. Castiga a tu hijo
en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Entonces, hay una diferencia entre castigo y disciplina. Y disciplina está relacionada con la palabra discípulo o seguidor. Por lo tanto, la disciplina es el conocimiento que se da por un líder a sus seguidores. Ahora mire lo que dice castigo. Castigo viene del verbo castigar, que puede rastrear sus raíces hasta la palabra latina para pena o gran pérdida. Definición de disciplina y castigo. ¿Cómo definimos estas dos palabras? Disciplina se refiere a la motivación, metodología y actividades de formación. Castigo se refiere a una pena que ha sido infligida por una falta actual o percibida. Hay otra palabra que quisiera que consideremos esta mañana. Ya hemos visto castigo y disciplina, pero hay otra palabra que debemos también considerarla y es el juicio. Juicio. En hebreo generalmente se dice mishpat. Esto quiere decir decisión, derecho, justicia, ordenanza. En griego generalmente krigma, sentencia judicial. Algo así significa esta palabra. El término se puede referir al proceso de juzgar, tal como lo dice allí en Deuteronomio capítulo 1, versículo 17, en Isaías capítulo 28, versículo 6 y en Malaquías capítulo 3, versículo 5. A las decisiones de Dios como las expresa su voluntad revelada, a la ejecución de una sentencia previamente definida, ¿sí? Y nosotros sabemos que en el final de los tiempos habrá un juicio llamado el trono blanco, en el cual estarán todos los incrédulos de todos los tiempos para ser juzgados y para ser lanzados al lago de fuego. Este es un juicio. Debemos entender muy bien qué significa juicio. Muchas veces hablamos del amor de Dios, muchas veces tratamos de la misericordia y los favores de Dios, pero es un hecho también que solemos olvidar del juicio de Dios. No debemos pasar por alto cuando Dios habla de un juicio. Y la última palabra que quiero que consideremos en este asunto es el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo. Romanos capítulo 14, versículo 10, segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 10, está hablando del tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo los creyentes son recompensados en base a cuán fieles sirvieron a Cristo. Queridos hermanos, nuestra vida de servicio, nuestra vida de entrega al Señor tiene recompensas. La Biblia habla que vamos a recibir coronas, que vamos a recibir allí bendiciones dadas por el Señor. Y en este tiempo el tribunal de Cristo estaremos cara a cara, frente a frente, delante de nuestro Señor Jesucristo, para recibir según hayamos hecho aquí en la tierra, para ser recompensadas nuestras obras mientras estuvimos aquí vivos. Es decir, nuestra vida dedicada al servicio al Señor trae recompensa, trae coronas. Así que no podemos pensar o creer que servir a Cristo no trae ningún tipo de beneficio. Amados hermanos, la Biblia nos dice que sí. ¿Sí? También, según primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 27, y segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 5, está hablando de este tipo de recompensas que Dios dará a sus hijos fieles que hayan dedicado su vida en servicio a Él. Pero, ¿por qué sufren los cristianos rendidos? ¿Por qué sufren los cristianos rendidos? Tenga la bondad de abrir su Biblia en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Este es un versículo muy conocido. Vaya a Gálatas, por favor, capítulo 2, versículo 20. Yo tengo los versículos escritos aquí en mi hojita para que se me haga más fácil y no estar abriendo acá en la Biblia, pero todo lo tengo aquí escrito en mi hojita. Entonces Gálatas 2, capítulo 20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Presta atención a lo que está diciendo esta palabra el Señor aquí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, un cristiano rendido, un cristiano comprometido, un cristiano que ha dicho a Cristo ser su Señor y Salvador, ya no vive él, dice aquí según este versículo.
Todo lo que nosotros vivimos o hacemos en la actualidad, todo lo hacemos para la gloria y la honra de nuestro Dios. Es Él quien tiene el control total de nuestras vidas. Es Él quien tiene el timón, quien dirige, quien nos lleva, quien nos hace transitar por las sendas que realmente Él quiere que vayamos. Pero la segunda cosa que también podemos analizar aquí, un cristiano carnal. Esto suena quizás un poquito confuso, porque a nuestra mente podemos pensar o creer que solo hay un tipo de cristiano. Pero si nosotros analizamos aquí también en esta misma carta de Gálatas, capítulo 3, versículo 1, aquí el apóstol Pablo estaba hablando fuertemente a los cristianos, a aquel grupo de personas que habían aceptado a Cristo en los días pasados. Pero estaban cambiando ese amor, esa entrega, ese compromiso que habían hecho hacia el Señor Jesucristo, estaban cambiando por otras cosas. Entonces, mire lo que dice allí el capítulo 3, versículo 1 en adelante. Oh Gálatas insensatos, esa palabra es fuerte, insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Versículo 2 dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Mire, amados hermanos, la palabra del Señor nos está poniendo aquí en evidencia dos tipos de cristianos, dos tipos de creyentes. El uno entregado, consagrado totalmente a Dios, como decía Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la fe, lo vivo para el Hijo del Hombre, para nuestro Señor Jesucristo, aquel que ha hecho toda la obra maravillosa por nosotros. Y aquí, un capítulo más adelante, el apóstol estaba llamando la atención a este grupo de creyentes que habían empezado bien su caminar cristiano, que habían empezado por el Espíritu, pero ahora que estaban envueltos en cosas carnales. Hay cristianos así. De hecho, por eso mucha gente señala a la iglesia cristiana, señala a la iglesia evangélica, porque hay cristianos que dan mal testimonio de Dios. Hay cristianos mentirosos. Hay cristianos borrachos, hay cristianos que golpean a sus esposas, hay cristianos que cometen adulterio. Carnales. Pero en el fin debe hacerse la pregunta realmente si es un verdadero cristiano o simplemente utiliza esa etiqueta de ser cristiano, porque claramente la palabra del Señor nos dice o nos hace saber, por su fruto los conoceréis. Y nosotros podemos ver quién realmente vive en la persona dentro de sí, a quién está reflejando su vida. ¿Es una vida espiritual o es una vida carnal? Pero ¿cómo podemos entender el sufrimiento que plaga a los hijos de Dios? ¿Cómo podemos entender ese sufrimiento que muchas veces es difícil aceptarlo y que llega a nuestras vidas? Es fácil de relacionar el sufrimiento de los impíos o los incrédulos. La impiedad y el pecado siempre traen sufrimiento, como el imán atrae el hierro. ¿Usted alguna vez ha hecho esa prueba del imán con el hierro? Sí, hay una atracción. Al momento en que entre más se acerca, más fuerza hay para atraerse uno al otro. Y yo quiero decir algunas cositas aquí. Presta atención a los que le voy a leer. Debido al pecado, Adán y Eva se avergonzaron ante Dios. En Génesis 3, versículo 6 en adelante, está diciendo esto. Debido al pecado, ellos estuvieron separados de la presencia de Dios. Génesis 3, 22 al 24. Debido al pecado, la tierra fue maldita y produjo espinos y cardos. Debido al pecado, la pena y el dolor se hicieron una parte del parto en la mujer, porque la mujer da luz con dolores. Eso lo está diciendo Génesis 3:16. Debido al pecado, el primer niño y todos los sucesivos nacieron separados de la presencia de Dios. Génesis 4:1. Por eso es la importancia, por eso el Señor nos motiva y nos anima a que necesitamos buscar ese camino de salvación a través de su Hijo Jesucristo, porque todos nosotros, todo el ser humano ha nacido separado de la gloria de Dios, alejado de esa salvación eterna, pero hoy es posible encontrarla a través de Jesucristo.
Debido al pecado vino el dolor y el agotamiento del trabajo físico. ¿Por qué nos cansamos cuando trabajamos fuerte? ¿Sí? El pecado realmente, hermanos, ha producido serias consecuencias en la vida del humano. Ahí lo decía Génesis 3:19. Debido al pecado, el hijo de Adán asesinó a su propio hermano. Génesis capítulo 4, versículo 8. Mire, la primera familia de la tierra, allá con Adán y Eva, realmente vivieron todas las consecuencias que hoy en día vivimos nosotros. La separación de Dios, la vergüenza, la dificultad del trabajo, la necesidad de tomar un descanso por el agotamiento físico, el asesinato de un hijo, el abandono, luego el destierro de su otro hijo. Cuando Caín mató a Abel, él tenía que salir de su casa. Esta familia experimentó todas estas situaciones difíciles que nosotros los humanos enfrentamos hoy en día. Debido al pecado, el entendimiento del hombre es oscuro. Génesis 4, versículo 3 al 7. Debido al pecado, la mente y la conciencia del hombre son corrompidas. Génesis 4, 9. Debido al pecado, los pensamientos del hombre son continuos solamente al mal. Génesis capítulo 6, versículo 5. Eso nos pone en evidencia, amados míos, que nuestras mentes, que nuestros corazones son sucios, que están corrompidos. Hace poquito yo leí en un artículo que decía que en este tiempo de cuarentena el uso de la pornografía ha subido increíblemente. ¿Puede pensar esto? En vez de estar reflexionando, en vez de estar ajustando nuestra vida, en vez de tener una búsqueda continua delante de Dios, la mente humana, el corazón humano se corrompe. Esto es triste. Porque dice aquí Génesis 6:5 que la mente del hombre es continua al mal. Es fácil entender por qué el pecado y el sufrimiento son inseparables. El pecado siempre va a producir sufrimiento, hermanos míos, amado mío. No olvide de esto, están ligados lo uno con el otro. Si usted peca, va a enfrentar el sufrimiento, va a enfrentar la consecuencia. Pastor, ¿qué hago si me arrepiento? Dios le perdona su pecado, pero usted debe enfrentar y asumir la consecuencia. Y la consecuencia es dolor, la consecuencia es sufrimiento. La consecuencia muchas veces conlleva a inclusive perder la vida. Porque la palabra del Señor es clara, dice, la paga del pecado es la muerte. Pero ¿por qué sufren los hijos de Dios? ¿Por qué aquellos que han recibido a Jesucristo como su Salvador personal, aquellos que han dedicado sus vidas a Dios, por qué sufren tanto, muchas veces peor que los carnales? ¿Es posible que Dios nos ame menos después de haber recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador? Lo cierto es que no. El Señor nos ama más porque somos sus hijos. El Señor tiene un amor especial por cada uno de sus hijos. La Biblia nos indica que hay 6 razones básicas por las cuales los hijos de Dios sufren. Por lo menos 6 razones básicas por las cuales los hijos de Dios sufren. Pero antes de estudiar estas razones básicas, hay 4 cosas importantes que debemos recordar. Número 1, usted no puede separar el pecado del sufrimiento. Como dije, todo pecado traerá consecuencias y toda consecuencia producirá sufrimiento. Y todo sufrimiento, obviamente, traerá tristeza y pena a nuestra vida. Cuando un creyente peca, Dios no puede ignorarlo. Recuerde que Dios es un Dios santo. La Biblia dice santos, santos, santos. 3 veces santo. La justicia y la integridad de Dios demandan que el pecador sufra, que el pecador asuma su responsabilidad, pague la cuenta. Es decir, número 1, usted no puede separar el pecado del sufrimiento. Número 2, cuando el creyente esté sufriendo y el pecado no es la razón, él o ella debe estar muy sensitivo espiritualmente. No siempre nuestros sufrimientos están ligados, están relacionados con un pecado. No significa el hecho que usted esté pasando una prueba, significa que tenga que la raíz venga de un pecado. No, usted debe estar sensitivo a que Dios está haciendo algo, una obra maravillosa en su vida. Número 3, Dios siempre tiene el control.
Entendamos estos, hermanos míos. Dios siempre está en control. Él y solo Él establece tanto los límites, tanto como el propósito del sufrimiento de todos. No queremos sufrir. No nos gusta llegar a esta parte del sufrimiento, pero a veces es necesario. Hermanos míos, en medio de estas dificultades hemos escuchado testimonios. El día lunes estuvimos hablando, teníamos una reunión por el Zoom con algunos hermanos de la iglesia y teníamos la oportunidad de escuchar pequeños testimonios de algunos de ellos. Y realmente han expresado que en medio de toda esta crisis, por decirlo así, en medio de esta situación difícil, Dios ha trabajado de una manera especial en sus vidas. Dios ha desarrollado cosas que antes no lo valoraban, que antes no lo consideraban y que ahora son más preciadas y que ahora son más importantes en sus vidas. ¿Cómo? En medio de lo que estamos pasando, del sufrimiento. Dios está en control de todo. Y número 4, el propósito definitivo de todas las cosas es que podamos ser conformados a la imagen de nuestro Salvador Jesucristo. Hermanos míos, nuestro Señor nos está formando, está utilizando un molde, está utilizando un patrón. ¿Y cuál es ese molde? ¿Cuál es ese patrón? La misma imagen de su Hijo Jesucristo. Recuerdo lo que decía Romanos 8:28, y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cómo podemos interpretar que el sufrimiento contraerá algo bueno en nosotros? Aunque nuestros ojos no puedan verlo, aunque nuestro corazón no pueda sentirlo, amados míos, los propósitos de Dios siempre serán buenos para nuestras vidas, aun cuando no lo entendamos. Amén. Espero que usted entienda este asunto. Si usted está sufriendo, a lo mejor no puede ver la luz al final del túnel, no puede entender del porqué de las cosas, pero déjeme decirle que Dios tiene propósitos eternos en su vida. Dios tiene esperanza, trae la luz, trae cambios. Quizás está en ese proceso de ajustarlo, de cambiarlo. Quizás hay cosas que usted debe seriamente analizar y pensar y preguntarle a Dios. ¿Sabe que Dios, qué es lo que tú quieres que yo haga? Una hermana en el testimonio ayer dijo, una de las preguntas que le hago al Señor es: Señor, ¿qué quieres que aprenda yo en medio de esta situación difícil que estamos viviendo? Y esa es una buena pregunta que cada uno de nosotros deberíamos considerar. Señor, ¿qué quieres tú de mí? Pero es más fácil muchas veces renegar, ¿cierto? Es más fácil quejarnos. Es más fácil acusar, señalar a Dios. ¿Por qué sufro? ¿Por qué tengo necesidades? ¿Por qué enfrento la muerte? ¿Por qué enfrento la pérdida? Y muchas veces no alabamos y adoramos al Señor como Él se merece, aún en las tormentas. ¿Por qué sufren los creyentes dedicados? Hay un hombre de apellido Servan. Dijo que podemos enfrentar el sufrimiento con actitudes distintas. Y me encanta, yo quiero leer los comentarios que hizo esta persona en función a las actitudes que debemos, las actitudes distintas que muchas veces se puede tener al enfrentar el sufrimiento. Número 1, podemos aceptarla de mala gana. No estar dispuesto, sino una aceptación de derrota. Número 2, podemos verla como una imposición, tratar de escapar tan pronto como sea posible. Número 3, podemos aceptar la disciplina con autocompasión, es decir, creer o pensar que los únicos que están sufriendo en esta vida, en esta tierra, somos nosotros, cuando realmente no lo es así. Y número 4, otro pensamiento que él dice: un hombre puede aceptar la disciplina como un castigo y empezar a señalar a Dios y empezar a mirar a Dios que la disciplina es mala y que Dios de alguna otra manera muchas veces es injusto por traer tal castigo a su vida. Y número 5, él dijo aquí: podemos aceptar la disciplina como la acción de un padre amoroso. Me encanta ese pensamiento.
Podemos aceptar la disciplina como la acción de un padre amoroso. Y eso es lo que Dios hace con nosotros, hermanos míos. Él nos corrige, Él nos disciplina, no porque quiere mal para nosotros, no porque nos odia, no porque Él está satisfecho que usted sufra. No, amado, Él nos corrige y nos disciplina porque nos ama. Amén. Dios hará de cada uno de nosotros mejores hijos. Nos hará mejores personas. Yo dije aquí, y he hablado más de una vez, si no salimos cambiados, si no salimos transformados en medio de esta crisis, en medio de este aislamiento, hermanos míos, nada nos va a motivar mañana o pasado a ser mejores. Si ahora que tenemos, digamos que suficiente tiempo de estar en casa sin muchas actividades laborales, si ahora no mejoramos nuestra relación con Dios, si ahora nos sumergimos en la palabra de Él, si ahora no nos damos un tiempo en el cual nuestro espíritu crezca, mañana o pasado, cuando las cosas regresen a la normalidad, no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Hay largas jornadas ahora. Hay tiempo de sobra. Ahora quizás nuestro mejor amigo es la cama o el computador hasta alta hora de la noche. Pero hermanos, dice la Biblia, aprovechemos bien el tiempo. Y yo quiero que veamos aquí ya para ir terminando, no sé si vamos a alcanzar a tratar todos estos temas aquí, pero vamos a ver cómo lo hacemos y hacemos un alcance la próxima semana. Pero vamos a ver algunos ejemplos de sufrimiento. Número 1, el sufrimiento correctivo. Ya dije allá, lo mencioné hace un rato, en Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 11. No le vamos a leer, pero usted puede anotarlo, ¿sí? Antes de todo, debemos examinar el corazón por cualquier pecado. Saber qué está pasando en nuestra vida. Si el sufrimiento, si la dificultad, si el dolor que estoy enfrentando tiene que ver con algún pecado que yo tenga oculto, algún pecado que esté dentro de mí, examinarme. Y por favor vaya allí a 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5. Mire lo que nos está diciendo la palabra del Señor aquí en cuanto a examinarnos. 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5 dice, examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Entonces, aquí nos motiva a que usted y yo tengamos un examen profundo interno. Y lo primero que nos dice, para ver si estamos en la fe, para ver si soy realmente un creyente o no, para ver si es Cristo quien mora en mí y quien controla, quién es el Rey y el amo absoluto total de mi vida y de mi corazón. Examinémonos profundamente. Y muchas veces, como digo, Dios permite el sufrimiento o trae el sufrimiento a nuestra vida para, de una manera, como decía aquí, para que sea correctivo, para corregir los errores y las cosas que estemos haciendo mal. Dios utiliza el sufrimiento correctivo para obrar favorablemente en nuestra vida. Es fácil ver la paja del ojo de la otra persona, ¿sí? Fácil ver la paja en el ojo de otra persona y no tomar en cuenta la viga que tenemos en nuestro propio ojo. Es decir, fácil señalar y no reconocer nuestros propios problemas, nuestros propios errores, nuestros propios pecados. Hebreos capítulo 12, 5 dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os dejan sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, hermano mío, la disciplina nos corrige. La disciplina nos ayuda a crecer. La disciplina nos ayuda a madurar en la fe y nos ayuda a entender de la grandeza de Dios y del proceso que Él lleva adelante a través de nuestras vidas, haciendo los ajustes necesarios. Y quiero terminar, se me quedan algunos puntos pendientes en cuanto al sufrimiento. Quiero terminar con el punto número 2, el sufrimiento preventivo.
el sufrimiento preventivo, como lo dice ahí 2 Corintios capítulo 12, versículo del 1 al 10, del 1 al 10. Frecuentemente Dios permite el sufrimiento de hoy para evitar mayor sufrimiento en el futuro. Amados míos, esto es muy importante entenderlo, esto es muy importante saberlo, que muchas veces Dios permite el sufrimiento en nuestra vida para evitar que en el futuro sea un desastre mucho mayor. Sí, el dolor llega, pero muchas veces no vemos con los ojos que deberíamos ver, con los ojos celestiales, con los ojos espirituales, y saber que Dios está en control y saber que Dios quiere que lleguemos a un sufrimiento mayor. El apóstol Pablo aquí estaba diciendo que todo lo que él hacía y que él se gloriaba en el Señor, y estaba hablando de un aguijón, de algo que él lo vivía en su carne, de un problema que él tenía en su cuerpo, y él por más de una vez le dice: Señor, quite de mí este aguijón, y el Señor le dice: bástate con mi gracia, bástate de mi gracia, versículos 8 y 9 allí de capítulo 12. ¿Qué quiere decir eso, amados hermanos? Que por mucho que no entendamos la situación, yo sé que algunos puede estar con enfermedades serias, con problemas serios de salud o su vida, y no lo entiende. Pero si tiene a Cristo, debemos entender y saber, tal como Él le dijo al apóstol: bástate mi gracia. La gracia de Dios tiene que ver con algo grande, hermanos. La gracia de Él no tiene límite, es enorme, es grande, tiene tantas bendiciones. Porque Dios muchas veces no obra o no nos da las cosas que sí merecemos. Y lo que merecemos es castigo, juicio eterno. Lo que merecemos es que muchas veces Él nos ponga un alto. Pero Él en su gracia nos ama y nos llena de favores y bendiciones. Claro que muchas veces, como dice aquí, permite parte de dolor para evitar un desastre futuro. Vamos a pararlo ahí y esperemos tratar algunos puntos más. Me quedan allí el sufrimiento cultivo, el sufrimiento instructivo, el sufrimiento compartido, el sufrimiento demostrativo. Esperemos hacer un comentario en la próxima clase en función a esto. Pero hermano mío, ¿por qué Dios permite el sufrimiento de los cristianos? Hermanos, todo tiene propósito. Y sabemos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, no debemos desalentarnos si estamos sufriendo. No debemos desanimarnos. Al contrario, debemos saber y entender que en medio de este sufrimiento, Dios nos va a enseñar algo grande a nuestra vida, a nuestra relación y amor con Él. Oremos. Padre, cuán bueno eres y cuán agradecidos estamos, Señor bendito, por tu palabra. Padre Santo, cuando hablamos de sufrimiento, se me viene a la mente la escena, la imagen de Cristo. Cuánto Él sufrió en esta vida. Desde que llegó a esta tierra, Señor, allá en Belén, llegó en un pesebre, en un establo, un lugar poco agradable, un lugar con olores raros. Y Padre, llegaría a este mundo en una condición tan humilde. Y cuando le hicieron la pregunta: ¿dónde vives tú? ¿Dónde moras tú? Él dijo: las zorras tienen guarida, los pájaros tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Amado Padre, sabemos que el sufrimiento del Señor fue grande. Entendemos el sufrimiento que Él tuvo allá en la cruz, en el cual experimentó el castigo físico, situaciones emocionales, el abandono de sus seguidores. Bendito Dios, si vemos todo el cuadro del sufrimiento de nuestro Salvador, fue increíble. Pero te alabamos y te bendecimos, Dios, por medio de ese sufrimiento y por medio de su muerte, de su resurrección. Hoy nosotros tenemos esperanza. Claro que muchos de nosotros sufrimos, Padre. Todos nosotros, de alguna u otra manera, enfrentamos el sufrimiento. Pero Dios, ayúdenos a asumirlo con la actitud correcta.
Gracias Dios por amarnos tanto. Gracias Dios por este tiempito en el cual hemos visto tu palabra. Y ayúdenos, Padre, a tener la actitud correcta, a alabar y bendecir tu nombre, aún en medio de la tormenta, porque tú eres digno de ser alabado, digno de ser honrado y digno de seguirte, Padre, cada día. Dejamos este tiempo en tus manos y te lo agradecemos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amado mío, siga adelante. No importa si está sufriendo, honre, adore a Dios y siga firme. Que el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.